Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal se encuentra, Fernando? Bien, me encuentro bien. He regresado ya a Madrid, llevo 2 días aquí en Madrid. Me ha llamado bastante la atención que en el barrio en el que yo vivo, que es el barrio de Malasaña, cuando llegué, casi nadie lleva mascarilla. Es verdad que me estoy refiriendo sobre todo a la plaza de San Ildefonso, que es una plaza en la que hay muchísimas terrazas. Prácticamente toda la plaza está copada por las terrazas. Luego la verdad es que caminando un poco por el barrio, ayer fui a la peluquería, única salida que he hecho y tal y cual, y sí, se veía alguna mascarilla más. Pero vamos, viniendo de Soria, donde el respeto, en fin, al mandato este de llevar mascarillas se estaba cumpliendo escrupulosamente, me sorprendió bastante llegar a la Villa y Corte, en fin. Pero bueno, en principio en otros países europeos la mascarilla no se está usando. Bueno, de hecho, mi hija Yanta, que volvió ayer de Italia, ha estado allí pues todo el mes de agosto, ha estado en Italia, me decía que ayer en Italia nadie llevaba mascarilla y que no existe en absoluto, bueno, esta especie de pánico que hay en España y esta especie de paranoia, que todo el mundo empieza a ver enemigos en cualquier persona, no sé, que tosa, que estornude, que se quite en un instante la mascarilla y en ese plan, ¿no? En fin, entonces esto es muy inquietante. Porque quiero decir que la epidemia es la que es y el virus desde luego es el mismo en todas partes. En fin, tendrá distintas cepas y tal, pero vamos, es el mismo virus, es la misma pandemia. Entonces, ¿cómo es posible, en fin, que personas, hombre, que tienen las cabezas sobre los hombros, que tienen información, que rigen los destinos de este país, del otro, lleguen a defender, a practicar, a imponer actitudes tan distintas en un país como en otro? Eso es muy inquietante, ¿no? No, sin duda es inquietante, y como inquietante es el apoyo que dieron ayer los empresarios del IBEX 35, no sé si lo viste, a Pedro Sánchez, al presidente de la ruina. Eso lo voy a tocar muy de pasada en mi columna de hoy. Pero pues efectivamente. No. Pero bueno, es que los empresarios españoles, bueno, están a la altura de los políticos. Eso es así. Pues cuando quiera usted. Con excepciones, claro. Siempre hay excepciones para todo y menos mal que las hay, pero en fin. Bueno, arrancamos, ¿no, Javier? Sí. Venga, título de la columna: Olvidémonos de lo que pasa. Seguro que Javier Negre, director de Estado de Alarma, espera que mi columna de hoy trate de la gota fría acompañada de vendavales que augura la actualidad política en ese rito de paso que es el regreso de las vacaciones y la reanudación de los asuntos de la República. Seguro que también muchos de ustedes piensan que hablaré del encuentro contra natura mantenido ayer entre Pedro Sánchez y los mandarines del IBEX, o de la pasmosa ingenuidad que Cayetana Álvarez de Toledo demuestra al pensar que dentro del partido en el que aún milita podrá mantener la libertad de opinión que le honra y de la que siempre ha hecho bandera y gala. Respecto a lo primero, el intercambio de zalemas cruzadas entre el presidente del gobierno y el Sanedrín de las altas finanzas, me limitaré a recordar, como ayer mismo hice en mi cuenta de Twitter, la archiconocida frase de Lenin: los capitalistas, dijo, son tan estúpidos que nos venderán la soga con la que los vamos a ahorcar. Los grandes empresarios españoles, con las excepciones de rigor, son tan ingenuos como Cayetana y están desde luego a la altura de la mediocridad imperante en las filas del gobierno en particular y de la clase política en general. Pues no, decía hace un momento, no voy a hablar de nada de eso, aunque ya lo haya hecho. Voy a aplicar a cuanto nos rodea la fórmula que Miguel Hernández acuñó dirigiéndose a su hijo de cortísima edad en Las nanas de la cebolla, escritas cuando el país se desangraba por todas sus venas en la escabechina de la guerra civil. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre, escribió el poeta. De poco sirve analizar lo inevitable, e inevitable es, a mi juicio, la necrosis política, sanitaria, económica, filosófica y moral de la sociedad que nos rodea. Así que, a riesgo de que se me acuse de frivolidad, voy a dedicar esta columna, sazonada con sentido del humor, a la gastronomía ibérica que tan buena fama tiene y que no siempre está justificada. Empecemos por la tortilla de patatas. Es la sagrada escritura de nuestros cánones alimenticios. Quien la toca blasfema. Los giliflautas de la cocina creativa presumen de deconstruirla. En el Casino de Madrid, por ejemplo, lo hacen, o por lo menos lo hacían, y me imagino que no han renunciado a ello. Fui en cierta ocasión a ese laboratorio químico y tuve que devolver un par de platos, una vez y no más. Lo mismo le dije a Juan Mari Arzac, después de cenar gratis, porque me invitó en su restaurante Donostiarra. Se lo tomó a risa, simpático como es, pero yo, sonriente, hablaba en serio. Deconstruir es galicismo inventado por unos papanatas.
los de la Nouvelle Philosophie francesa, encabezada por Bernard-Henri Lévy y otros que tal bailan, que se ha quedado ya bastante vieja. En español se dice destruir. Es lo que hacen, por ejemplo, quienes, entrado ya el invierno, cacarean en la corrala de Madrid Ficción. El citado truco de ilusionismo destruye la cocina sensual que defiende Boadella. Corre con ello el riesgo de hacer malas migas pastoriles con su amigo Arcadio Espada, que también lo es del prestidigitador Ferran Adrià. Un trampantojo, nada por aquí, nada por allá. La química en la mesa no. Una vez de niño estuve a punto de envenenarme con un mejunje de Cheminova, juego infantil que estuvo muy de moda en aquellos años. El episodio me vacunó. Cuando doy una conferencia pongo como condición que no me lleven a restaurantes de cocina creativa ni a hoteles de diseño y que no me den vinos de autor. Todo eso son cursiladas y tontunas. Cuenta Sabater que a finales de los 70 entró con unos amigos en una tasca del casco viejo de San Sebastián. Un pizarrón aseguraba que allí servían tortillas de todas clases. Alguien pidió una de chalotas o algo así. El ama que regía el local lo miró severamente y le dijo: «Mire usted, aquí hacemos toda clase de tortillas menos una, la de tonterías». Tragó saliva el amigo de Sabater y encargó otra, no sé si de gambas, de espárragos o de chorizo. Fue por entonces cuando el viejo filósofo y avisado gastrónomo Jean-François Revel me dijo que la nueva cocina consistía en poner a las sopas nombre de postre y a los postres nombre de sopas. Vámonos a Japón. España quiso dar un do de pecho en la Expo de Aichi hace ya de eso un porrón de años y montó una taberna de tapas inventadas por los 7 samuráis de nuestra gastronomía. Yo entré prometiéndomelas muy felices y salí indignado. Quienes me acompañaban lo mismo. No se cumplió eso de 4 españoles, 5 opiniones. Todos estábamos de acuerdo. Eran las peores que habíamos comido nunca. Unanimidad sangrante, porque en las izakayas y los robatayakis japoneses preparan decenas y decenas de tapas, cabe llamarlas así, más variadas, más baratas y más sabrosas que las nuestras. Por cierto, la mejor tortilla francesa del mundo se hace en un figón del casco viejo de una de las ciudades más bonitas del país, Kanazawa, la de los ninjas y los samuráis. El chaval que la elabora detrás del mostrador es un artista y lo suyo un espectáculo. Se le van 10 minutos largos en cada pieza. El local se llama Itaru. Está a la entrada del barrio. No tiene pérdida, se lo aconsejo. Ferran Adrià es el tonto más listo de España, pero no pregunten por él en Japón. Nadie, en contra de lo que sus servicios de propaganda sostienen, lo conoce. Tampoco a los demás mascarones de ese invento de la prensa que es nuestra alta cocina. Mi viejo amigo, ya difunto, Juan Gómez Subrier, gastrónomo benévolo, decía que la nouvelle cuisine era exquisita y escasita. Como él era un gigantón, comparto solo lo segundo, pero los 2 adjetivos valen para la cocina del lugar del mundo donde mejor se come, Japón. 8 o 9 veces de cada 10 que salgo a comer fuera de casa, acabo en restaurantes japoneses. En Madrid y en Barcelona los hay excelentes, a condición de que no estén en manos de cocineros chinos, ni se sumen sus responsables a ese engendro tan de moda que es la cocina de fusión. Siempre se ha dicho que las penas con pan son menos, siempre y cuando el pan sea de tahona vieja, no de boutique, y no se elabore con masa madre, otro camelo, ni con levaduras artificiales. Hasta aquí, amigos, mi frívola pero sabrosa columna de hoy. No quiero saber lo que pasa ni lo que ocurre. Itadakimasu, o sea, gracias y buen provecho, dicho sea en japonés. Se dice con las manos juntas, como si estuviéramos bendiciendo la mesa. Buenas costumbres perdidas. También, por ejemplo, la de besar el pan cuando un trozo se caía al suelo. Hoy, si lo hiciéramos, correríamos el riesgo de coger el virus. Sic transit, señores, y hasta mi próxima columna. Pues muy bien, así que la vuelta a Malasaña ha sido dura. ¿Qué sensación tiene de los tiempos que vienen? ¿Vienen tiempos oscuros? O porque la gente está como muy tranquila, ¿no? Y yo estoy ahora en Tarifa y veía un montón de chiringuitos cerrados, Tarifa completamente desierta, o sea, 4 gatos para lo que fue el año pasado. Y no sé, veo como una calma chicha que precede a la tormenta. No sé si... Bueno, tú dices, Javier, que bueno, en fin, más o menos lo que yo pienso acerca de los tiempos oscurísimos que se avecinan, lo he dicho ya de pasada, con un toque de humor en esa columna gastronómica que acabo de leer. Pero, claro, tú dices que la gente está muy tranquila. Yo no la veo muy tranquila.
yo la veo por fuera aparentemente. Ten en cuenta que, no sé, la gente que está en Articulum Mortis también está muy tranquila, y los que están en el cementerio, bueno, la famosa paz de los cementerios ya ni te cuento. Yo creo que la gente está muy tensa. Lo que pasa es que, bueno, hombre, en fin, disimula, se comporta, se atiene, en definitiva, en fin, a las reglas de buena educación, pero yo la noto muy tensa, la noto, en fin, está prácticamente en un estado de pánico, ¿no? Y el problema es que todo esto no va menos, va más, y va más sobre todo porque con la pandemia, es que esto de la pandemia nos aturde. Mira, ayer, me parece que era ayer mismo, por ejemplo, a propósito de la famosa vuelta al cole de nuestros chicos, venían noticias, todas ellas en titulares absolutamente contradictorias. Por ejemplo, una noticia, todas ellas avaladas por virólogos, por epidemiólogos, en fin, por gentes de la comunidad científica solventes, o al menos eso parece, pues decían, por ejemplo, que la posibilidad de contagio de la enfermedad de la pandemia en los niños es bajísima. Pero en fin, entre el 2 y el 3% tirando por lo alto. Yo no sé si eso es cierto, pero lo decían. Al mismo tiempo también decían que, y me parece que esto era nada menos que Fauci, en fin, el presidente del Sanedrín sanitario en Estados Unidos, que los no sintomáticos no contagian. Bueno, al mismo tiempo, claro, es que claro, si los no sintomáticos no contagian, entonces, ¿para qué sirven las cifras de no sintomáticos? Porque si una enfermedad no tiene síntomas y no se propaga, no se difunde, no se contagia, sencillamente es que esa enfermedad, al menos en esos casos de la asintomatología, no existe. Entonces nos vuelven locos con estas noticias y no sabes ya qué carta quedarte. Y de hecho, bueno, tú dices que la gente está muy tranquila. Hombre, pues no. Hay muchos padres, por no decir la mayor parte de los padres, que están sumamente intranquilos a cuento de lo que pueda pasar, en fin, a partir del día cercanísimo en la mayor parte de las comunidades en las que nuestros niños van a volver al cole. Así que no, esa tranquilidad no es, en fin, es cama, Javier, da más bien que pensar. Pues muchísimas gracias. Te voy a poner un ejemplo. Ayer mi hija volvió de Italia. Bueno, ya te he dicho antes que me he contado que allí en Italia nadie lleva mascarilla, pero llegó a Barajas y cogió el autobús que la iba a conducir hasta el centro de la ciudad. Y la echaron del autobús. ¿Sabes por qué la echaron del autobús? Porque mi hija tiene, en fin, ha padecido toda su vida asma y tiene alergia al alcohol. Mi hija no puede beber alcohol, pero es que no puede estar en contacto con alcohol. El famoso gel en fin, con el que nos lavamos las manos, etcétera, pues lleva alcohol. Entonces, como el dinero con el que pagó, es que todo esto no sabes si echarte a reír o llorar. El dinero con el que pagó al autobús, en fin, al señor del autobús, bueno, el señor del autobús lo iba, en fin, que era un integrista de estas medidas, al parecer lo iba desinfectando rigurosamente cada moneda, cada billete, lo iba desinfectando con ese gel alcohólico. Entonces, bueno, a mi hija eso le produjo alergia y se puso a toser. Pero se puso a toser no porque tenga el coronavirus ni nada que se le parezca, sino sencillamente porque, en fin, tenía alergia al alcohol. Bueno, pues la echaron del autobús. Oye, la dejaron allí, la pobre, con su maleta en la parada del autobús, y menos mal que el autobús siguiente que llegó, bueno, pues en fin, el conductor, el responsable del vehículo, pues ya no era tan integrista como el anterior, y ya pudo llegar a su casa. Pero vamos, quiero decir que verdaderamente, hombre, que para que eso suceda es que hay un estado, en fin, de alta tensión en todo el país, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Fernando. A ti, Javier. Nos vemos prontito. Venga. Este año hará doblete cada semana. El próximo sábado empiezo. El próximo sábado empieza, así que los espectadores de Alarma podrán disfrutar de 2 columnas a la semana de Fernández Sánchez Dragó, gracias a vuestro apoyo económico. Javier, siempre que dices mi nombre, y además es una especie de pequeña maldición que me persigue constantemente, es que la gente cuando me presenta, en lugar de decir Fernando Sánchez Dragó, dice Fernández Sánchez Dragó. Sí. No, pero es que pasa muy a menudo. En fin, hay una contaminación fonética entre el Sánchez y el Fernando, ¿no? Sí, pues lo tendré. Un abrazo fuerte. La próxima vez que lo hagas te voy a llamar Javier Negrés. Sí, a mí me llaman de todo, Negro, Jorge, Jorge Tordía, o sea que, imagínate. Un abrazo fuerte. Bueno, otro para ti, Javier, hasta luego. Adiós.
más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!